Eventos de San Fermín. El hombre que no gritó ni corrió, pero detuvo al toro con un solo gesto. La multitud rugía como un océano vivo. Las calles de Pamplona, cubiertas de pañuelos rojos, temblaban bajo los pasos de miles de almas que esperaban el sonido del cohete. El aire olía a vino, a miedo y a verano. Era el séptimo día de San Fermín, y el encierro de esa mañana prometía ser el más salvaje del año. Entre la masa de corredores había uno que no parecía encajar. No saltaba, no reía, no bebía. Solo observaba. Se llamaba Tomás Iriarte, un hombre de 54 años, de cabello gris y mirada cansada. Su ropa blanca estaba limpia, impecable, sin una arruga. No era turista ni corredor habitual. Era de allí, del barrio viejo. Nadie lo recordaba participando en años anteriores. Sin embargo, esa mañana estaba de pie en la línea de salida, sin moverse, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Cuando el cohete sonó, todos gritaron. Todos, menos él. El primer toro, negro, musculoso, con los ojos brillantes de furia, dobló la esquina con una fuerza que levantó polvo del empedrado. Los corredores corrieron, como siempre. Algunos tropezaron, otros empujaron, los cuerpos chocaron como olas. Pero Tomás permaneció quieto, exactamente en el centro de la calle estafeta. «Muévete, hombre», le gritó un joven al pasar, rozándolo con el hombro. Pero Tomás no se movió. El toro avanzaba, brutal, inevitable. La multitud abrió paso como si una sombra antigua descendiera sobre ellos. Y entonces sucedió algo imposible. Tomás levantó una sola mano. No gritó, no corrió, no hizo ademán de huida. Solo extendió su brazo derecho, la palma abierta, mirando directamente a los ojos del animal. El toro frenó. Por un instante eterno, el tiempo pareció quebrarse. El rugido de la multitud se apagó. El redoble de cascos contra el suelo cesó. El toro bufó, clavó los cascos, resopló nubes de polvo, pero no avanzó. Frente a él, aquel hombre inmóvil no representaba desafío ni miedo, sino algo distinto, calma. Tomás susurró algo que nadie escuchó. Algunos dirían después que lo vieron mover los labios, como si hablara con el animal. Otros aseguraron que el toro simplemente se confundió. Pero quienes estaban cerca lo juraron. Aquel hombre y la bestia se miraron a los ojos como si compartieran un secreto. Y el toro bajó la cabeza. La manada lo rodeó, los mozos retomaron la carrera, y el peligro pasó. Pero la imagen quedó grabada en todos los que la vieron, un hombre que detuvo un toro con un solo gesto. Después del encierro, la historia se extendió como fuego. Los periodistas lo buscaron, los curiosos lo siguieron, los ancianos decían que habían presenciado un milagro. Pero Tomás desapareció entre las calles estrechas del casco antiguo. Nadie lo volvió a ver ese día. 3 días después, un camarero de Café Iruña lo reconoció sentado en la esquina más discreta del local. Le sirvió un café y le preguntó, «¿Era usted el hombre del toro?» Tomás sonrió sin levantar la mirada. «No hice nada», dijo, «solo me quedé quieto». Pero todos vieron cómo el toro se detuvo. A veces, lo único que hace falta para detener algo es no temerlo. El camarero no insistió, pero más tarde, al recoger la mesa, vio que el hombre había dejado una servilleta con una frase escrita a mano. El miedo no se vence corriendo, sino mirándolo a los ojos. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar, era el pasado de Tomás. Años antes, había sido torero. No uno cualquiera, sino uno de los más prometedores de Navarra. A los 27 años, en una corrida en Zaragoza, un toro llamado Sombrío lo había embestido brutalmente. Le perforó el costado y le destrozó una pierna. Sobrevivió milagrosamente, pero su carrera terminó. Nunca más volvió a la arena. Durante décadas, vivió con ese fantasma. Los médicos salvaron su cuerpo, pero no su alma. Tomás cargó con el trauma, con el eco de los cascos, con el grito del público. Se retiró a vivir solo, entre viñedos y silencios. Hasta que una mañana, al escuchar por la radio que los encierros de San Fermín volvían después de años de pausa, sintió algo moverse dentro. No era deseo de gloria. Era algo más profundo, la necesidad de reconciliarse con aquello que una vez lo destruyó. Por eso estaba allí, no para demostrar valentía, sino para enfrentarse a su propio pasado. Esa noche, los noticieros lo mencionaron como el hombre del gesto que detuvo al toro. Las redes lo convirtieron en leyenda. Algunos decían que era un santo, otros que era un loco. Pero las imágenes,
captadas por un turista americano con su teléfono, mostraban algo que nadie podía negar. El toro se había detenido, a centímetros de él. Los medios lo buscaron por toda la ciudad, hasta que, una semana después, una periodista llamada Clara Mendizábal lo encontró en una pequeña bodega en las afueras. ¿Por qué lo hizo?, le preguntó. Tomás la miró con serenidad. Porque ya corrí demasiado, respondió. A veces, detenerse es lo más difícil. Clara notó la cicatriz que recorría su pierna y comprendió más de lo que las palabras decían. ¿No tuvo miedo? Claro que sí. Pero el miedo no es el enemigo. Es el puente. ¿Y qué pensó cuando el toro se detuvo? Tomás sonrió con melancolía. Pensé que, tal vez, los dos estábamos cansados de pelear. A partir de entonces, Tomás se convirtió sin querer en símbolo de algo que Pamplona necesitaba recordar. Que la valentía no siempre consiste en correr o en luchar, sino en permanecer. Cada año, en las fiestas siguientes, los corredores pasaban frente a una pintura mural en la calle Estafeta. Un hombre de blanco, con la mano extendida, mirando a un toro detenido. Debajo, una sola palabra: calma. Los ancianos contaban su historia a los niños. Los turistas preguntaban si era real. Y siempre alguien respondía lo mismo. Sí, fue real. Lo vi con mis propios ojos. Pero Tomás nunca volvió a aparecer en público. Dicen que regresó a su casa junto al río Arga, donde plantó viñas y vivió en silencio. Otros aseguran que viajó a América. Algunos, los más viejos, juran que todavía lo ven a veces, caminando entre la multitud de los encierros, con su camisa blanca y su pañuelo rojo, observando desde lejos, sonriendo en silencio cuando los toros pasan. Una tarde, Clara volvió a buscarlo para un reportaje sobre los héroes anónimos de San Fermín. No lo encontró en casa, pero en su puerta había una nota clavada, escrita con la misma letra firme que recordaba de la servilleta de café. No se trata de detener al toro, sino al miedo que llevamos dentro. Y junto a la nota, una foto vieja, Tomás, joven, vestido de torero, acariciando el hocico de un toro enorme llamado Sombrío. En el reverso, una fecha y una frase. Pamplona, 1993. El día que aprendí a no correr. Hoy, décadas después, todavía se cuentan leyendas sobre el hombre que no gritó ni corrió. Los corredores jóvenes lo mencionan antes del encierro, como quien invoca una oración. Los más veteranos lo recuerdan con respeto. Y cada vez que un toro duda, se detiene un segundo antes de embestir, alguien en la multitud murmura: míralo bien. Es como si Tomás todavía estuviera aquí. Y en el aire, entre el sonido de los cascos y los gritos, parece escucharse el eco de su voz. A veces, el gesto más fuerte es quedarse quieto. Eventos de San Fermín. El hombre que no gritó ni corrió, pero detuvo al toro con un solo gesto. La multitud rugía como un océano vivo. Las calles de Pamplona, cubiertas de pañuelos rojos, temblaban bajo los pasos de miles de almas que esperaban el sonido del cohete. El aire olía a vino, a miedo y a verano. Era el 7º día de San Fermín, y el encierro de esa mañana prometía ser el más salvaje del año. Entre la masa de corredores había uno que no parecía encajar. No saltaba, no reía, no bebía. Solo observaba. Se llamaba Tomás Iriarte, un hombre de 54 años, de cabello gris y mirada cansada. Su ropa blanca estaba limpia, impecable, sin una arruga. No era turista ni corredor habitual. Era de allí, del barrio viejo. Nadie lo recordaba participando en años anteriores. Sin embargo, esa mañana estaba de pie en la línea de salida, sin moverse, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Cuando el cohete sonó, todos gritaron. Todos, menos él. El primer toro, negro, musculoso, con los ojos brillantes de furia, dobló la esquina con una fuerza que levantó polvo del empedrado. Los corredores corrieron, como siempre. Algunos tropezaron, otros empujaron, los cuerpos chocaron como olas. Pero Tomás permaneció quieto, exactamente en el centro de la calle Estafeta. «Muévete, hombre», le gritó un joven al pasar, rozándolo con el hombro. Pero Tomás no se movió. El toro avanzaba, brutal, inevitable. La multitud abrió paso como si una sombra antigua descendiera sobre ellos. Y entonces sucedió algo imposible. Tomás levantó una sola mano. No gritó, no corrió, no hizo ademán de huida. Solo extendió su brazo derecho, la palma abierta, mirando directamente a los ojos del animal. El toro frenó. Por un instante eterno, el tiempo pareció quebrarse.
El rugido de la multitud se apagó. El redoble de cascos contra el suelo cesó. El toro bufó, clavó los cascos, resopló nubes de polvo, pero no avanzó. Frente a él, aquel hombre inmóvil no representaba desafío ni miedo, sino algo distinto: calma. Tomás susurró algo que nadie escuchó. Algunos dirían después que lo vieron mover los labios, como si hablara con el animal. Otros aseguraron que el toro simplemente se confundió. Pero quienes estaban cerca lo juraron. Aquel hombre y la bestia se miraron a los ojos como si compartieran un secreto. Y el toro bajó la cabeza. La manada lo rodeó, los mozos retomaron la carrera, y el peligro pasó. Pero la imagen quedó grabada en todos los que la vieron: un hombre que detuvo un toro con un solo gesto. Después del encierro, la historia se extendió como fuego. Los periodistas lo buscaron. Los curiosos lo siguieron. Los ancianos decían que habían presenciado un milagro. Pero Tomás desapareció entre las calles estrechas del casco antiguo. Nadie lo volvió a ver ese día. 3 días después, un camarero del café Iruña lo reconoció sentado en la esquina más discreta del local. Le sirvió un café y le preguntó: ¿Era usted el hombre del toro? Tomás sonrió sin levantar la mirada. No hice nada, dijo. Solo me quedé quieto. Pero todos vieron cómo el toro se detuvo. A veces, lo único que hace falta para detener algo es no temerlo. El camarero no insistió. Pero más tarde, al recoger la mesa, vio que el hombre había dejado una servilleta con una frase escrita a mano: el miedo no se vence corriendo, sino mirándolo a los ojos. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar, era el pasado de Tomás. Años antes, había sido torero. No uno cualquiera, sino uno de los más prometedores de Navarra. A los 27 años, en una corrida en Zaragoza, un toro llamado Sombrío lo había embestido brutalmente. Le perforó el costado y le destrozó una pierna. Sobrevivió milagrosamente, pero su carrera terminó. Nunca más volvió a la arena. Durante décadas, vivió con ese fantasma. Los médicos salvaron su cuerpo, pero no su alma. Tomás cargó con el trauma, con el eco de los cascos, con el grito del público. Se retiró a vivir solo, entre viñedos y silencios. Hasta que una mañana, al escuchar por la radio que los encierros de San Fermín volvían después de años de pausa, sintió algo moverse dentro. No era deseo de gloria. Era algo más profundo, la necesidad de reconciliarse con aquello que una vez lo destruyó. Por eso estaba allí. No para demostrar valentía, sino para enfrentar